vamos a aterrizar ya estos datos, hablando de estos datos, a un tema terrenal, a lo que el micro, el pequeño, el mediano, el gran empresario aquí en México, de repente sí tenemos en la cabeza, porque lo que es una realidad, Fox, y te lo digo de manera profesional, en México hace falta mucho la cultura de la obtención y el análisis de la información. Eso es punto número uno. Cuando digo de la obtención, es porque yo no me dedico a obtener los datos opcionales y por convicción que de mis clientes me puedan servir. De acuerdo. Regularmente me dedico a obtener los datos que por obligación o por norma requiera. En este caso, ¿sabes qué? Necesito hacerle la factura a Ramiro. Ramiro, pásame tus datos fiscales y párale de contar. No me dedico Pero a... no todos. A ver, por ejemplo. Ya es moda, y creo que tiene que ver con esto, la calificación del SAT. Sí. O sea, antes era tu cédula, tu alta de Hacienda. Pero ahora, aparte de tu alta de Hacienda, tienes que presentar cada 2 o 3 meses la calificación del SAT. Si no, ya no eres objeto de eso. Y ya lo dijimos aquí en otros programas, Javier. Entiendo la edad y una serie de cosas que ya medio se te olvida. Pero tú mismo lo dijiste. Es curioso que ellos revisan mes con mes y se meten a tus cuentas y que antes de que te depositen ellos ya saben cómo estuvo el tema. Funciona en los servicios tributarios a nivel internacional con este ejemplo que nos das, es decir, es minería de datos, 100%. Sí, claro, es análisis de datos, análisis estadístico. O sea, también igual tienen un perfil de contribuyente y depende del perfil de contribuyente. O sea, violas la minería de datos viola hasta cierto punto, la privacidad de las entes empresariales o de las personas. No, yo pienso que no. Porque son datos que tú estás compartiendo. O sea, son de calidad. De hecho, hay algo que muy particularmente yo digo en las redes sociales, y ustedes por favor tómenlo en cuenta. Cuando de repente te topas con un anuncio en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, y que te dicen comúnmente, este curso es gratis, este artículo es gratis, este ebook es gratis, te lo comparto gratis. Lo que es gratis en internet tiene un costo. Claro. El costo eres tú. Tu nombre, tu apellido, correo electrónico, teléfono y todos los datos adicionales que te pidan, ese es el costo de que te otorguen este material de manera gratuita. Ya dejó de ser gratuito porque usted está vendiendo. Y lo que es de internet, lo que tiene internet es de internet. Sí, claro. Así de simple. Entonces, ahora, aterrizando esto a las empresas, no me quiero ir muy lejos. Hablemos de un empresario, de una pequeña, una mediana empresa, y ustedes y yo no me dejarán mentir, sabemos, y muchos se sentirán identificados. Dentro de las empresas tenemos las áreas, por ejemplo, de administración que competen compras, ventas, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, auxiliar, etc. Luego también tenemos finanzas, luego tenemos producción, luego tenemos recursos humanos, nóminas, luego tenemos contabilidad. Yo como empresario, y estoy hablando de los micros, pequeños, medianos empresarios, definitivamente no somos personas que andemos vagabundeando por cada una de las áreas obteniendo la información. Regularmente o la solicitamos y ¿sabes qué, Ramiro? Mándame el informe de los ingresos y egresos. O ¿sabes qué, Dani? Pásame el reporte de ventas. Oye, ¿cuánto le vendimos a los clientes? Oye, ¿cuánto vendimos por producto? O sea, somos personas en México que estamos pide información. No sé si a ustedes les parezca este dato conocido, pero es algo comúnmente que sucede en nuestro país. Oye, ¿cuánto nos deben los clientes? ¿De cuánto es la cartera? Y regularmente, si bien nos va, hasta ahí nos quedamos. Pero si tú me das el informe, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, y yo observo cuánto me deben los clientes, regularmente ya no te pido más. Ya no entro al análisis de la información, ya no entro al detalle de la información como para preguntarte, oye, Ramiro, ¿y cuál es el ciclo promedio de pagos o de cuentas por cobrar? ¿Cuántas veces le da vueltas el dinero a la empresa? O sea, ¿cuántas veces mi cliente me está pagando? O sea, ya no entro mucho al detalle de la información porque no tengo la información. De acuerdo. Sí. Entonces, quiero partir de ahí, Fox, sobre todo para que la gente entienda el por qué estás aquí. Yo sé que tu vuelo sale, no sé a qué horas, no hay vuelos hoy, pero claro, va a salir uno, ¿no? O sea, cuando haya algún vuelo, se va. Hay un internacional por medio, ¿no? No sé, pero bueno, aquí ya tengo varios meses y en el que sigue te vas. De hecho, has visto todo el programa, ¿no?
Sí. Y te ha tocado ver aquí que tenemos el pizarrón. Sí. Pues es la pantalla de llegadas y salidas. Regularmente cuando Sí. está limpio, Sí. así está siempre. Sí. Entonces, aterrizando esto, pongamos un ejemplo a lo que aquí en México muchos estamos acostumbrados. Vamos planteando el caso, por ejemplo, es más, ni ustedes ni yo, de un restaurante. ¿Te late? Tenemos un restaurante, yo soy el dueño del restaurante y tengo muchas broncas, pero ni siquiera sé cuáles son esas broncas porque no analizo la información. ¿Qué es lo que comúnmente sucede en el restaurante? Entran los comensales, comen los comensales, pagan los comensales, salen los comensales y no tengo absolutamente nada de información. Tú tienes un caso práctico ya desarrollado con una cadena de restaurantes en las que analizaron todo este entorno. Este caso, explicándonos cómo se desarrolla, qué fue lo que encontraron a nivel de problemáticas. ¿Qué es lo que estaban buscando? Sí, exactamente. ¿Y qué se solucionó? Es que, fíjate, me reuní con un amigo que tiene restaurantes y lo que me decía es, ayúdame a definir cómo tengo mis promociones, cómo cambio mi menú, cómo lo adapto para tener una rentabilidad en mi negocio. Y yo le empiezo a preguntar, bueno, tus promociones, ¿cuál es tu ingreso promedio por mes? Ingreso promedio por mesa. A duras penas sabemos cuánto tenemos ingreso promedio mensual. Bueno, ahí sí te voy a decir algo. Hay un sistema, bueno, hay varios sistemas electrónicos que hacen los cortes de caja por mesa. Entonces ahí al momento existe un botón, más o menos de set, y te advierte cuánto fue el promedio del cheque por mesa. Y eso te lo da al corte de caja general. Y ahí puedes tener, ojo, no todos lo utilizan, porque hay de repente mesas Que más aplaudan. que más aplauden que otras. Claro. Las de dentro o las de afuera. Y eso también es un tema muy interesante que a mí también, alguien que tiene restaurantes me dijo que el tema ahora con los de fumar y no fumar, y depende la vista. Y luego de repente llegan comensales que son clientazos, Oye, que ya su mesa específica. ¿Viste, hablando de restaurantes, y de la terraza del Zócalo? Yo pensé que me ibas a decir No. lo de Providencia. No le pierden. No supiste. Pues tú andabas en Roma y tú andabas allá en Nueva York. Sí. Allá en la Ciudad de México, Ah, o sea, se hizo viral. ¿el del Holiday Inn? No, se hizo viral una nota que publicó un cliente de un restaurante en la terraza de ahí del Zócalo, Ajá. en donde le cobraron un chingo de lana, y publica los precios de cada cosa. O sea, pero una exageración. Pero si está publicado lo paga, ¿por qué? No. Lo que pasa es que el señor gana menos. No. Lo que pasa es de que yo creo que no preguntó los precios de inicio, Ah. pero por otro lado se juntaban dos cosas: el hambre y las ganas de comer. Se juntó que una persona no preguntó los precios del restaurante y el restaurante, la verdad, bastante abusivo con sus precios. Pero bueno, regresa al ejemplo ya. Quería más rentabilidad. ¿Y luego? Quería más rentabilidad. Entonces nos vamos a analizar sus promociones. Le dije, ¿cuáles promociones tienes? Me dice, cerveza 2x1 en martes. Y le digo, ¿por qué martes? Pues no sé, porque quiero traer más personas. Porque los sábados está hasta la madre aquí. Porque los martes no se ven, y a lo mejor puede ser Sí. para... Ajá. Entonces le dije, ¿cuál es tu consumo de cerveza durante toda la semana, por día? Dímelo, para saber si el martes es... No, pues encargo 2 camiones a la semana. No, son datos o información que no tiene, no te pueden Ok. dar. Nomás se le ocurrió que el martes fuera 2 por 1. Entonces, ¿cómo tomaste la decisión de que el martes es 2x1? O de que el miércoles una entrada gratis, o de que el jueves... Por intuición. postre gratis. Por intuición, Por ¿estás de acuerdo? O sea, sí, y muchos te van a decir, porque conozco el mercado. Pues el mercado cambia diario. A lo mejor lo conocías antes. ¿El de hoy? ¿El de ahorita? No. Porque dime los datos. O sea, ¿cómo lo conoces si no tienes los datos para decirme sobre el mercado? Es interesante. Entonces, ese es un claro ejemplo de la toma de decisiones basadas en nada. Intuición, creencias, el que yo soy el dueño y conozco el negocio. Y luego, A ver, espérame, pero entonces quiere decir que, ojo, a ver, yo estoy aprendiendo algo que quizás estoy bien o estoy mal. Creemos conocer el mercado del frente, es decir, el de la competencia, no conocemos ni el propio. Sí, Partiendo de esa base, ¿no? sí. Y muchos te pueden decir, es que los martes se llenan mucho de personas que toman cerveza en Guadalajara.
Sí, tú eres parte del mercado de Guadalajara, pero ¿qué pasa en tu negocio? Sí, de la calzada para allá ocurre, pero quiero traerlos de allá para acá. Sí. Evidencia. Vamos a pasar de allá para acá. Entonces, el análisis de datos es sobre tu negocio. Tú tienes que analizar tus datos. Sí, te vas a apoyar de datos de la competencia, del frente y de los que tengas disponibles. ¿Sí? Pero el análisis de datos es para tenerlo sobre tu información. ¿Y de dónde sacas esos datos? Es precisamente lo que decía Javier, es empezar poco a poco, y es otro comentario. Mientras más tarde empieces a recolectar esos datos, Anótele. más caro y más difícil va a ser. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, Problemática número 1, no hay datos. no hay datos. El ejemplo es el del restaurante, pero puede ser el suyo. O sea, problemática número 1, no hay datos. Sí. Punto número 1, a resolver, recabar datos. Y mientras más te tardes, más costoso va a Es ser. correcto. Sí, Claro. claro. Mientras, si en este momento puedes recabar los datos en una tabla de Excel, hazlo. Está bien. Las herramientas son muy caras en este momento en México para hacerlo. Entonces, hazlo en Excel, hazlo, si quieres, hazlo en papel. A mano. Si eres un microempresario que tiene una tienda muy pequeña en donde el análisis de tus datos se puede hacer a mano, lo vas a hacer a mano. Está bien. Pero, ¿qué pasa si quieres crecer tu negocio? A ver, por ejemplo, en el restaurante, ¿qué datos, o sea, dentro de la estrategia, porque tiene que existir la implementación de una estrategia? O sea, primero mejorar la cultura de obtención de datos y después el desarrollar y ejecutar la estrategia de obtención de datos. Sí. En este restaurante particularmente, para no distraernos, ¿qué datos no generaba el restaurante y empezó a generar? Demográficos es el primero. Ok, a ver. También las personas no te van a dar los datos demográficos así nada más de, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y ¿cuánto ganas? Pues no te lo van a dar. Pero lo que sí puedes hacer es estrategias para, por ejemplo, de tarjetas de lealtad, de tener una... Premiar por el dato. Premiar, pues, claro. El día de tu cumpleaños. El dato vale. Los datos te van a costar. Eso sí, tienes que tener en cuenta que los datos te van a costar porque es el nuevo petróleo y ese nuevo petróleo lo vas a utilizar para otras cosas. Entonces, quiero entender que tenemos que invertir. Y ojo, no estoy hablando solamente de dinero. O sea, porque ahorita que mencionaste tarjetas de lealtad, a lo mejor el postrecito, si me das el dato. O sea, tenemos que ser incluso hasta inteligentes y creativos con lo que nos va a costar obtener ese dato. Pero como bien mencionas, es invertirle para obtener ese dato, sabiendo, y ojo, aquí lo más importante, sabiendo que voy a tener que aprovecharlo para que me genere rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Han visto en los tickets que te dice si contestas esa encuesta tienes 10% de descuento? O es precisamente eso, es obtención de datos. Entonces, ellos tienen el número de mesa y el número de ticket. Okay. Ese ticket con tus datos, cuando tú metes la encuesta de calidad en el servicio y todo eso, Se cruza. ellos pueden cruzar exactamente con qué comiste, a qué hora llegaste, con cuántas personas ibas, etc. Entonces, ellos pueden crear incluso un perfil socioeconómico tuyo. Órale. Con lo que comiste. Okay. O sea, señores, Si tienes... No es lo mismo llegar en la quincena que al final de la quincena. No, o sea, de acuerdo. Oye, no es lo mismo pedir un corte que un retazo, ¿verdad? Saludos al profesor de educación física. Saludos. Ajá. Sí, claro. Entonces, todos estos datos son los que te van a servir para tomar decisiones en tu negocio. Después de analizar todos esos datos, implementamos lo de tarjetas de lealtad, lo de encuestas de calidad en el servicio, que tampoco tenía. Y bueno, ahorita se están recabando este tipo de datos. Voy a hacer una pausa. Neta, ya fuera de broma. Tú que eres muy vivido allá en Guadalajara y que vas recurrentemente a restaurantes, y ustedes, cuando visitan restaurantes, neta, ¿en cuántos restaurantes? Vamos a poner un dato de 10. De 10 restaurantes a los que has asistido, ¿en cuántos se ocupan en recabar tus datos? Cuando son nuevos, ojo, cuando son nuevos, sí. Okay. Y lo recabas por vez primero. Cuando es asiduo, pues ya los tienen. No, siendo francos, yo allá en Guadalajara, si tú me dices de 10 restaurantes, ¿en cuántos
te recaban datos de la encuesta de calidad, de satisfacción o lo que sea. Yo te voy a poner 3 Ajá. en Guadalajara. Por ejemplo, la vaca argentina, voy a dar nombres. Ajá. La primera vez que yo fui a la vaca argentina, en la cuenta me pidieron llenar una encuesta de calidad en el servicio. Ya no lo hacen, ¿eh? Pero Bueno. ¿hace cuánto? Sí, Porque, ya a no ver, lo hacen. es que voy al principio del principio. Yo te estoy hablando de hace más de 15 años. Ok, ¿Me explico? no, en la actualidad. Pero ya no he vuelto de parte de la vaca argentina a llenar absolutamente nada. Y soy asiduo. Quiere decir que lo dejaron de hacer. O como voy a esa sucursal cotidianamente, ya no me lo No, ya pero no es me que- piden es que nada a mí. entendamos una cosa, no. Bueno, no lo sé. Entendamos qué tipo de dato. Una cosa es que pidan datos particulares y personales tuyos Ya y no que, me preguntaron que a lo nada mejor que ya más. no lo requieren. Nada. Y otra cosa es, cada ocasión que visitas, vives una experiencia o satisfacción diferente. Es correcto, sí. Es ahí donde tendríamos que entrar, señores. No lo hacen. No lo hacen. la respuesta es no lo hacen. Y esa es mi pregunta. De 10 restaurantes a los que tú asistes, Uno. uno. Y es el más nuevo. Es el más nuevo y te preguntan justamente cómo estuvieron tus alimentos, si llegaron calientes, si la atención del mesero fue buena, Si llegó fue caliente, rápida, te dio un helado, oiga. etcétera, etcétera, sí. Oye. Pero ojo, es muy curioso que cuando vas a la novedad de uno, sí te llegan. Pero es verdad lo que dice, de pronto levantan esa encuesta 15 o 20 días y ya no lo vuelven a hacer. Pues déjame decirte algo, perdón. Déjame decirte algo. Restaurantes de mucha trayectoria, como por ejemplo la Vaca Argentina en Guadalajara, no lo hacen. Lo sí. Y lo hacía hace mucho y dejó de hacerlo. Restaurante nueva apertura, por ejemplo, el Cuerno, no lo hace y es nuevo. Entonces, aquí el punto, señores, la creación de conciencia que estoy tratando de hacer es, estamos escuchando que a través de los datos puedo tomar decisiones y predecir realidades. Pero si ni siquiera... Pues que no lo hacen porque conocen el mercado. O sea, es que es El problema verdad. Es que el mercado cambia a diario. Ese es el punto, o No, sea, sí lo dijo sarcásticamente. no, es que como tú dijiste Sí, que no. al momento de, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no lo intentas? Sí. ¿O por qué no existe en tu cabeza o en tu plan de negocio esta clase de inversión? Porque yo conozco el mercado. O sea, la frase está muy hecha y muy dicha, sin embargo, no es verdad. O sea, bórrelo de su mente y bórrelo de su léxico. El Ramiro de hace 2 semanas no es el Ramiro de hoy. No, No, el Ramiro que era antes de irse a Roma, no es el que regresó, llegó santificado. Miren la aureola. No, es real, es que es real lo que dices. Y no es sarcástico, es el asunto de antes, los restaurantes nuevos, bueno, déjeme decirle algo, ya vámonos al tema de los datos. ¿Te acuerdas de los tres, de una promoción carísima que hizo Coca-Cola? Y luego hizo Pepsi, era el famoso reto Pepsi, ¿se acuerdan? Sí. Que gastaron muchísimos millones de pesos en aquel entonces y en plazas comerciales y demás te daban, lo tapaban y decía, a ver, ¿cuál te gustó más? No, pues lo levantaban y era Coca-Cola y el patrocinador era Pepsi. Esos son datos. Sí. Porque después antes de destaparlo, te preguntaban a qué te supo uno y a qué te supo el otro. Sí. Y esa clase, pues, y ¿sabe qué? La verdad de las cosas es que todos nos formamos hasta 2 veces por echarle al refresco gratis. Esa es la verdad. Pero todos esos datos que parecían haber sido pérdida para Pepsi, porque pues el reto Pepsi lo perdió Pepsi, le ayudó para rediseñar a través de esos datos colores, presentaciones y una serie de cuestiones de la respuesta universal. Entonces, ganaron perdiendo y perdieron ganando. Y ese es un tema. Hay un punto particular. Ahorita que yo sigo escuchando, es que conozco el mercado. Perdón la expresión. Dejemos de hacernos tontos. Dejemos de estar fantaseando. Sí. El mercado dejamos de conocerlo, y por poner un caso claro, cuando nos llegó la pandemia, cuando nos llegó la exagerada e histórica inflación. Señores, hay momentos extraordinarios en la vida en los que tu conocimiento, tu intuición y tu experiencia vale madre. O sea, esa es una realidad. Llegó la pandemia y a cerrar todo. Llegó la inflación y está carísimo todo. Entonces, ¿de qué manera, y aquí voy a detenerme un poco,
¿de qué manera resuelvo la situación más allá de una pinche intuición? Y qué mejor que nos vayamos a un tema de predicción. Pero la predicción lo más cercano a la realidad posible, Sí, con datos. ¿Cómo salir de jodido? Por ejemplo, A través de esta clase de herramientas y de empresas que existen. ¿Cuánto tiempo tienen en el mercado? La empresa, Sí. Más de 15 años. Imagínese usted nada más en México el atraso que llevamos solamente en este asunto, en donde hay países y hay empresas multinacionales que nos llevan 15 años de ventaja. y quiero aclararlo, no estamos vendiendo nada, trajimos a un experto en el tema, porque cada vez que yo platico con Fox, y debo ser muy franco en algo que voy a decir, a mí regularmente me gusta platicar con las personas siempre y cuando me aporten valor y conocimiento. Te agradezco mucho el tiempo que siempre. Ajá, sí. Siempre y cuando me aporten valor y conocimiento, me gusta platicar mucho con las personas. Si no, realmente me aburro. Y con Fox me gusta platicar porque realmente no es un afán de vender nada, o sea, no venimos a vender nada, venimos a transmitir, venimos a enseñar, venimos a intentar crear conciencia de que más allá de nuestra burbujita nacional mexicana hay muchísimo potencial, hay muchísima tecnología, hay muchísima herramienta que incluso ni siquiera conocemos. Entonces, hablando del restaurante, ¿qué más se implementó? Es que es complicado decirlo todo. Sí. ¿Qué más se implementa como para que al final el dueño diga, puta güey, todo esto no lo hacía, lo dejé de hacer, pero por lo menos ya lo empecé a hacer? Exacto. Vamos a predicciones, es bastante interesante. Porque basados en los datos que tú tienes y que analizas, puedes decir o puedes predecir con un margen de error muy pequeño, puede ser hasta del 8 o 7%, por ejemplo, tu flujo de comensales durante la semana. Okay. Entonces, ¿así de plano? sí, ¿qué sucede si te dicen que, por ejemplo, el jueves no vas a tener gente? Pues no abres el jueves. Bueno, no, pues. Exacto, Te lo puedes ahorrar. Sí, claro. O sea, esta parte de predicciones, el jueves es muy malo, ¿para qué intento si es muy malo? Ya tienes ese conocimiento, la decisión es diferente, pero ya tienes ese conocimiento basado en eso, así lo quiero entender, prefiero mejor cerrar y no perder. Hay un tema de predicciones. Le mando un fuerte abrazo a mi querido Carlos, que tiene un grupo de restaurantes allá por el Bajío. No. Es que también es de Carlos O'Brien. No. Mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo. Y platicando con él y este tipo de problemáticas, me decía, es que yo tengo una bronca. A mí, y lo voy a decir así, a mí me cuesta mucho vender el corte ribeye. Y yo decía, no mames, güey, pues el ribeye está buenísimo. Sí, güey, pero no me genera ganancia. O sea, a mí el ribeye no me genera ganancia. O sea, uno como comensal, uno como no conocedor del giro, diría, estás cabrón, güey. O sea, pues el ribeye pues, es lo que más comúnmente conozco y a lo mejor es lo que más comúnmente se vende. Dice, no quiero decir que no se venda mucho, se vende mucho, pero casi no le gano. Y lo tengo que tener, precisamente porque es uno de los que más se vende. Y a través de la venta del ribeye puedo vender otras cosas. Y de hecho, decíamos algo muy particular. ¿Cómo a través de una predicción, cómo a través de datos, cómo a través de un cambio cultural y de inteligencia, podríamos decir, ¿sabes qué? Sí voy a seguir vendiendo ribeye, pero además voy a vender tacos de ribeye. Y la gente dice, ¿cuál es la diferencia? El precio. O sea, regularmente cuando la comida tiene más preparación, Sí, claro. tiene un mayor valor. Entonces, este pequeño dato sí resulta interesante. Y fíjate, una cosa es cambiar el producto y venderlo de otra forma, y otra, si quieres seguir vendiendo ribeye, dime cuáles son los acompañamientos que más vendes con el ribeye. A ver, Como puede ser la Entonces, marca. yo pido el puré de papa. Tengo los datos que en mi restaurante
el ribeye tiene, no sé, una ganancia del 10%. Quiero subirlo más o menos al 30 o 40%, que es lo de los otros cortes. Y sé que con el ribeye siempre van a pedir, no sé, papas al horno, y un elote o una ensalada. Un elote y una ensalada. Esos son los 3 acompañamientos que más vendo con ribeye. ¿Por qué no le subes a estos? Si lo vendes más con ribeye. Que inclusive lo que decíamos, o sea, no vas a rechazar la compra de un producto. Exacto. Por pagar un poco más con el otro. Exacto. O sea, digo que digas, no quiero el acompañamiento, me chingo el ribeye solo. No lo vas a hacer, ¿estás de acuerdo? O sea, no lo vas a hacer. O sea, el ribeye solito no te lo vas a hacer. Entonces dices, bueno, 5, 10, 15 o X cantidad de pesos más a los complementos y ya tienes una gran. Fíjate. Es una, o otra es, por ejemplo, no se puede saber que el 72% de las personas que piden ribeye piden vino. ¿Cuál es tu margen en el vino? El vino es, no sé, el 30%. Pues sube al 35% y ya tienes otros 5 en eso. Y es ahí cuando dijimos, oye, mi presupuesto de ventas para el siguiente año quiero incrementar el 30%. Lo vas. Exacto. Ve el programa anterior. A ver, el asunto tiene. Y es que le estamos dando seguimiento sin querer queriendo, pero es que así funciona. O sea, creemos que. ¿Te acuerdas que en la lista que hicimos, o que usted debió de haber hecho, tenía que haber en la tarea, poner el producto y servicio? Sí. Y desglosar cada uno y en base a eso no subirle a todo el 30% y ya cumpliste. No, sí. Hay algunos en donde puedes subir, puedes estar dentro del mercado, y hay otros que nunca tuvieron un valor y lo metes al mercado a través de este 5%, 7%, etcétera. Y curiosamente a lo mejor en el total ya no fue el 30%, fue más, sí. Precisamente porque no supimos advertir que en nuestro listado de productos y servicios existen estos complementos que tienen un valor. ¿Y cuál es la única forma de saberlo? Recopilar los datos y analizar. Te voy a decir algo que no es broma, lo del Carlos O'Brien. En Puerto Vallarta, ya no existe el restaurante lamentablemente, pero en Puerto Vallarta hubo una encuesta muy famosa en donde te bajabas del avión o llegabas a la central camionera y si eras turisto, te preguntaban. Y ellos, si marcabas la parte de Carlos O'Brien, te daban un cupón. Okay. En automático te daban un cupón y te hacían con el cupón. Y quiero preguntarle sobre el Carlos O'Brien, ¿qué es lo que más le gusta? Yo voy el jueves porque el jueves se pone muy bien porque es 2x1 y son las camisetas mojadas. Todo ese tema, ahora empiezo a caer que eran datos que ayudaban a que de repente los shots que llegaban, de repente te decían 2x1 o etcétera. O sea, había un consumo que no venía ahí, pero te hacían ir. Justamente en ese día y hacías valer un cupón de descuento, entre comillas, que al final del consumo pues ya no le perdían. Y eso es un valor agregado, es decir, es en automático en la encuesta una recompensa inmediata. Si decía señor Frogs, tenían también el de señor Frogs y le cambiaban a la hojita y entonces se basaban en el tema del señor Frogs. Y ojo, en el señor Frogs era más la mercadotecnia de las playeras, de la ranita, que el consumo en el restaurante. Entonces todo esto ya me empieza a ligar que no estamos tan perdidos en algún experimento que se hacía mercadológicamente y de manera tradicional a lo que hoy significaría con un botón estar planificando el consumo de tus clientes, los que ya los tienes, retenerlos, darles más valor agregado, o los que están enfrente que se han sentido desatendidos y que podamos encontrar incluso hasta en sus propias redes sociales. Y hacer experimentos basándonos en datos también. Es importante. No solo vamos a operar con los datos que tenemos, hay que hacer experimentos y no, pues el mercado siempre va a cambiar. Entonces, no es lo mismo decir, voy a hacer un jueves, a ver qué tal me va, a decir tengo la certeza de que los jueves tengo menos gente y a lo mejor me puedo dar el lujo de cerrar para ver cómo me va en un mes. Tengo la certeza. Es correcto, es la palabra. ¿Y usted tiene la certeza de algo? Te quiero preguntar solamente una cosa. En el mundo de los negocios, venimos de 2 años de pandemia, este 2023, realmente abrimos otra vez la cortina y estamos experimentando. La planeación del 2023 está basada en el 2022, mucho de esto.
ustedes encontraron un nuevo mundo después de la pandemia, es decir, se reinventó el tema de los datos, hubo una... Sí, muchísimo, en todas partes. Creo que lo platicamos una vez en tu casa. A raíz de la pandemia, todas las predicciones se rompieron. Ya. Okay. Todas. Es decir, se reinventa la certeza. Se reinventa la forma de tomar decisiones. Es decir, este tipo de modelos que les estoy platicando son algoritmos. Estos modelos se entrenan con los datos que tenemos. Ya. Matemáticamente hablando. Matemáticamente hablando, claro. Son modelos estadísticos, matemáticos que si tomamos una tabla de 1 millón de registros, a lo mejor el 80% va a ser para entrenar el modelo, el otro para verificar si está bien entrenado. ¿Qué pasa cuando llegan todas estas operaciones que no encajan dentro de ese modelo? Lo rompe completamente. Entonces ahorita las empresas están reentrenando los modelos para adaptarse a este tipo de contingencias. Entonces estamos en un momento importante y crítico como para empezar a... Sí, exactamente. Porque yo siempre he dicho que los que sobrevivieron bien a la pandemia son las personas que estaban bien informadas y que tuvieron la capacidad de adaptarse. Ay, disculparán que sea uno de ellos, digo. Bueno, pero es que, ojo, tú tienes el privilegio de haber conocido a Fox y el avance en todos estos años, con todas las características que nos has platicado a lo largo de todos los programas y en estas masterclass que has dado, que no solamente tenías información privilegiada que usaste y preveniste, sino que el factor de riesgo siempre lo has tomado como un área de oportunidad. Nunca te has dejado vencer porque a lo mejor algo sucedió no como lo previste. O sea, el ejemplo de los 100 pesos. En el ejemplo de los 100 pesos no invertiste los 100 pesos y lo perdiste todo. Diversificaste esos 100 pesos para que al momento de decir, ching, perdí, lo más que perdiste fueron 40. Y los 60 eran capaces de reinventarse para volverse a convertir en 100, cuando muy fregada estaba la cosa. O sea, es decir, hay mucho basado en ¿qué? En datos.